Nos vamos con César Cravioto, que en este momento decía yo, en broma y no tanto, que debe ser uno de los hombres más ocupados de la capital, dado lo que está pasando en las calles. César Cravioto, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Gracias, Alejandro, gracias, Álvaro. Aquí a la orden, pues sí, hoy nuestra jornada empezó por ahí de las 4:30 para ver cómo estaba todo lo del movimiento de maestros en el Zócalo. Empezamos a valorar si había movimiento de los maestros, etcétera. Tuvimos personal justamente ahí en el campamento. Tuvimos otro grupo de compañeros, compañeras, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de Gobierno en los alrededores del aeropuerto, y nosotros nos concentramos pues en la sala de operaciones del secretario de Seguridad Ciudadana, donde también estuvo compañeros de la CEP, estuvo un buen rato ahí Mario Delgado, estuvo gente de la Marina, estuvo el subsecretario de Gobernación, los dos subsecretarios de Seguridad Ciudadana, el subsecretario de Concertación Política, un servidor, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues porque estuvimos operando. Es importante decirlo porque luego algunos otros medios ahí yo vi que casi decían que no estábamos haciendo nada. No, estuvimos haciendo mucho y estuvimos operando mucho para que la afectación fuera la menor posible a quienes tomaban un vuelo o llegaban a la Ciudad de México. César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, responsable, por supuesto, de garantizar la gobernabilidad en la capital de la República. No es nueva las manifestaciones, no es el primer día. Ya preceden varios días de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy, digamos, un impacto mayor, que hasta la propia Embajada de Estados Unidos boletinó que iba a haber estas movilizaciones. Mucha gente dice, ¿por qué efectivamente el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal no neutralizan estas afectaciones, estas movilizaciones del magisterio para, pues obviamente, solicitar que les sean satisfechas sus demandas? No, bueno, sí, insisto, sí trabajamos sobre el tema y sí avanzamos sobre el tema en términos logísticos, operativos, para que las afectaciones sean las menores posibles. Y bueno, a nosotros no nos toca la negociación fundamental con la CENTE, eso le toca al gobierno de México. Pero en el tema operativo, claro que sí. O sea, tan es así que sabíamos y que dimos a conocer, informamos a la ciudadanía que hoy iba a ser un día complicado en torno al aeropuerto. Dimos información previa a quienes tenían un vuelo, que se fueran con mucho tiempo de anticipación para que tuvieran la mayor afectación, pues la menor afectación posible. Operamos cosas, lo voy a decir. Pues, por ejemplo, cerramos estaciones del metro cercanos, pues para que no llegaran tan rápido. Y eso, no, sí, porque eso es parte pues de la responsabilidad que tenemos. No es lo mismo que te tomen las inmediaciones del aeropuerto a las 7 de la mañana, cuando son la mayoría de los vuelos, a que te lo tomen como lo tomaron a las 11 de la mañana. Ya la afectación es otra, porque los grandes flujos de movimiento del aeropuerto en gran medida se dan muy temprano.
Entonces todo eso se hizo, pues no lo decimos antes porque pues obviamente es parte del trabajo de inteligencia que hacemos y operativo que hacemos, pero se hicieron contenciones para que igual se fuera retrasando el acercamiento de los maestros al aeropuerto, contenciones sin que generaran enfrentamientos, porque pues eso también lo tenemos que cuidar. Somos un gobierno que no vamos a pasar a la historia como otros gobiernos, como Nochistlán y otros temas terribles que han pasado en la historia reciente de este país entre gobiernos y movimientos magisteriales. Nosotros tenemos que cuidar mucho esa parte. Y también mucha gente dirá, bueno, pero ¿de qué sirve? Pues sí sirve. Y les voy a dar un dato, porque es importante, porque, insisto, parece que no hay resultados al trabajo. Todos los días hay un movimiento de alrededor de 124,000 pasajeros en el aeropuerto. La afectación de pasajeros, digamos, la afectación que ya sea que su vuelo se llegó a otro aeropuerto, porque sí hubo vuelos que llegaron a otros aeropuertos alternos, y la gente que no pudo salir, estamos hablando de 3,200 personas, que pues sí, para esas 3,200 personas, pues sí hubo una afectación importante. Pero si lo vemos del total de la operación del aeropuerto, pues estamos hablando del 2,58%. O sea, el 97,5% de quien utiliza el aeropuerto de la Ciudad de México el día de hoy pudo salir o pudo llegar. No puedo decir que sin problemas. Algunos caminaron de más, algunos les tuvimos que dar un aventón en algunos vehículos oficiales, o llegaron, por ejemplo, en metro, cuando ya se abrió el metro, que normalmente es gente que puede llegar en su vehículo, etcétera. Sí hubo esas diferencias, pero que tomaron el vuelo que les tocaba tomar o que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el 97,5% de la gente que todos los días hace un vuelo en la Ciudad de México, en este aeropuerto. Entonces, es importante ponerlo en el contexto pues, de todo lo que se vio de imágenes de 10,000, 12,000 maestros alrededor, que por supuesto que genera todo un caos alrededor, pero nuestro objetivo era que la mayoría de los que tenían que tomar un vuelo lo tomaron. Y creo que esa parte lo pudimos hacer en el 97,5% de la gente. Hay también, por otro lado, gente que dice no puede ser posible que se maltrate a la gente, un gobierno de izquierda no lo puede hacer, etcétera. Nosotros dijimos hoy, bueno, yo dije hace un momento, pues si tenían una cita los maestros hoy en la mañana, los maestros organizados hoy en la mañana con la presidenta, hoy durante el día con la presidenta, entonces, ¿para qué las manifestaciones, para qué afectar a terceros en los días anteriores? Porque hay esas dos posiciones. Incluso dentro de la izquierda misma hay unos que dicen, oiga, no, espérense, gente, modérense, pues si no está gobernando Peña. Y hay otros que dicen, los movimientos así son, punto, vámonos, se toman cosas, tal. ¿En qué posición estamos, César? ¿Qué pensamos sobre eso? Bueno, yo creo que dentro de la misma gente hay posiciones distintas. Porque yo atiendo todo el tipo de manifestaciones en la ciudad que vienen de otros estados o que tienen que ver con el gobierno de México o que tienen que ver con temas de la ciudad. ¿Y para qué se manifiesta alguien? Pues para ser atendidos por la autoridad. Para eso se manifiesta alguien. Bueno, alguien que tiene una manifestación, digamos, genuina, de una demanda genuina. Aquí no fue una vez, 2 veces. Tenían cita con la presidenta el 8 de mayo. Y ellos dijeron, no, nos vamos hasta el 15 a manifestarnos. Entonces, ahí fue la primera, ¿eh? Y la segunda fue hoy,
que hay que acordarnos que antier, que estaban en gobernación, o antier que estaban en gobernación, salió una comisión diciendo nos dieron ya cita con la presidenta el viernes, porque era parte de su demanda. No queremos que sean atendidos por otros funcionarios, queremos que nos atienda la presidenta. Y entonces salieron y dijeron, ya tenemos la cita con la presidenta el viernes. Hubo un grupo que abucheó a la dirigencia y que se les dijeron cosas tremendas. Y parece que esa posición un poco más dura pues, terminó imponiéndose, porque cuando ya hay, insisto, una respuesta de la autoridad, pues ya dices, bueno, espero a la reunión, pero no, parece que salieron de esa reunión de gobernación con una fecha de reunión con la presidenta y en lugar que dijeran, bueno, bajamos las manifestaciones porque nos esperamos, no. Al día siguiente bloquearon diversas vialidades importantes de la ciudad. Al día siguiente, embajadas, afores, oficinas del ISSSTE, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con todo respeto, pues los dirigentes de la CENTE pues tienen que hacer una autorreflexión, tienen que hacer una valoración de que si esta estrategia está funcionando, porque ya ha habido pues hasta asuntos que tienen que ver muy contradictorios con luchas sociales, como haber agredido a reporteros que iban a la mañanera, pues eso no debería de ser, porque son trabajadores también, o hemos visto trabajadores que les han dicho, bueno, pues ustedes son maestros, yo voy a un tema mío laboral, etcétera. Entonces, y hoy pues prefirieron ir al aeropuerto que ir a la reunión con la presidenta de México. O sea, no sé si valoran eso, no sé si dimensionan que, insisto, 2 veces se les ha dado cita con la presidenta y han decidido mejor hacer acciones de manifestaciones. Pues yo creo que sí tendrían que hacer una reflexión de cómo están tomando las decisiones. En todos los movimientos no hay una, digamos, posición única. Hay fuerzas diferentes. En este caso, ir al aeropuerto, inclusive confrontarse, encararse, por fortuna no chocaron, pero encararse con personas afectadas en el propio aeropuerto pudo haber dado lugar a un choque violento. O con el personal de vigilancia del propio aeropuerto, la Policía de la Ciudad de México y la Guardia Nacional. Hay al interior de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación un sector que quiere hacer que sea reprimido para precisamente igualar al gobierno de la Ciudad de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobiernos de Peña o de Calderón? Bueno, eso se los tendrías que preguntar a ellos. En mi papel de secretario de gobierno de la Ciudad de México te puedo decir que tenemos una instrucción clara de la jefa de gobierno de no tener ninguna posibilidad de que se dé una situación de estas. Y yo estoy seguro que a nivel nacional también las fuerzas federales tienen esa instrucción de la presidenta de decir no nos confrontemos. Yo sé que hay muchos medios y que hay mucha gente interesada, gente de la derecha que quisiera ver esas imágenes que vimos en los gobiernos neoliberales de represión, pues no les vamos a dar el gusto de que se vean esas imágenes, aunque nos critiquen, aunque nos digan que no hay gobierno, porque nosotros sabemos que sí estamos haciendo el trabajo, pero lo tenemos que hacer con absoluto cuidado. Y ha salido, o sea, insisto, con las afectaciones que por supuesto que las ha habido, pero no hemos llegado a esos niveles, porque luego dicen, bueno, deberían de parar a 10,000 maestros.
Bueno, parar a 10,000 maestros para que no haya un contacto, no haya un choque, pues es prácticamente imposible. Entonces nosotros tenemos que ir tanteando cada momento. Por eso les digo, estamos como en distintas áreas y distintos cabezas, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Secretaría de Gobierno, trabajando coordinadamente desde ayer en la noche que empezamos a organizar el operativo hasta hoy muy temprano que terminamos a la madrugada y empezamos el día a las 4:30 de la mañana haciendo distintos operativos. Y afortunadamente, pues la afectación la pudimos amortiguar y no hubo ese choque que, insisto, anhelan muchos y muchos, pero se van a quedar con las señoras. Entonces, la gente vería, los líderes de la gente verían a la presidenta el 8, que era una manera como de vacunar la movilización del 15, simplemente para decirles, pues está bien, digo, el 15 es su día, pueden movilizarse seguramente, pues qué bueno que es una capital con derechos, o al menos eso es lo que se ha promovido durante muchos años, qué bueno que vengan, marchen, disfrute su día, pero lo que vino después del 8 fue una siguiente cita para el día de hoy 23. 2 días, esas 2 citas se cancelaron, se cambiaron se prefirieron los bloqueos, pues. Sí, por eso yo digo que tiene que haber una reflexión de las distintas dirigencias de la CENTE, de esta parte del magisterio, porque yo creo que están valorando, y lo digo con todo respeto, y siendo muy respetuoso del papel que ellos tienen y el papel que hoy nosotros tenemos gobernando, de que no somos como los gobiernos anteriores, de que por supuesto que un movimiento social tiene una posición distinta a un gobierno, eso lo entendemos, no, ellos tienen unas luchas y nosotros tenemos otra razón de la función que tiene cuando se gobierna, pero al fin de cuentas pues que reflexionen las diferencias fundamentales que hay, porque luego los escucho, pues ahora sí que están abajo de mi oficina, entonces los escucho mucho, ¿no? Nada más abro la ventana, abro los ventanales de mi oficina y los tengo a 5 metros, ¿no? Yo estoy en el primer piso, entonces los tengo a 5 metros y de repente los escucho y sí me parece que luego sus consignas pues no tienen que ver con la realidad. O sea, comparar a gobiernos que daban aumentos salariales de $1 con 50 centavos. Hay que acordarnos lo que era el neoliberalismo. Salían a decir, viene ya el aumento al salario mínimo este año de $1.50 y primeras planas de los periódicos. No, en la Cuarta Transformación hay que acordarnos, en el 2018 el salario mínimo en este país eran 82 pesos al día. Hoy se ha triplicado. Claro que sigue faltando, claro que tenemos que seguir avanzando en los derechos laborales de los trabajadores, del magisterio y de toda la clase trabajadora de este país, pero no ver esos avances que se han dado en estos 6 años de transformación, 6 años y medio de transformación, pues es no estar viendo la realidad. Y eso es, insisto, parte de la reflexión. Y parte de la reflexión que tienen que hacer es que sus bases, eso es muy importante, sus bases en mayor medida apoyan el proyecto de transformación de este país, cosa que no apoyaban a los gobiernos neoliberales. O sea, también están chocando con sus bases en términos de decir, a ver, o sea, las comunidades, o sea, Oaxaca, ¿cómo nos fue en Oaxaca en la elección del 2018 y en la elección del 2021 y en la elección del 2024? Arrasamos, fue de los estados donde mejor nos fue como Cuarta Transformación. ¿Qué no valoran eso?
¿Qué nos reflexionan eso? Yo creo que lo tienen que reflexionar de manera muy seria, porque también las bases dicen, a ver, está muy bien que sean maestros democráticos, está muy bien que sean maestros que luchan por sus derechos, pero las bases están viendo cómo este país está transformando y no pueden ir en contra también de sus bases, y eso es parte de la reflexión que tienen que hacer. Y cuando me refiero a sus bases, no solo me refiero a sus bases magisteriales, me refiero a las a comunidades enteras de distintos municipios a lo largo y a lo ancho del país o de los estados donde tienen más representatividad la gente. Una última pregunta de mi parte, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Las movilizaciones es muy previsible que continúen en los siguientes días, pero se cierra una semana laboral hoy, que ha sido una semana que ha simbrado a la Ciudad de México después del cobarde doble homicidio del martes de pues colaboradores directísimos de la jefa de gobierno Clara Brugada, personas a las que tú conocías, y no se comparan evidentemente dos acontecimientos como las movilizaciones de hoy con ese crimen, pero al final de cuentas son circunstancias que colocan también los ojos del país en la ciudad de México. Y bueno, tú has explicado cómo se enfrentan movilizaciones desde un gobierno que no es el de Peña ni no es el de Calderón, y que reta también a este gobierno una situación como la vivida el martes. Sí, bueno, pues ha sido una semana difícil, por supuesto, para todos los que estamos en el gobierno de la ciudad, sobre todo por el hecho del martes que nos arrebató a dos compañeros queridos e importantes en el funcionamiento de la Ciudad de México. Y bueno, y también, obviamente, esta semana de manifestaciones, pues también tiene una afectación a la ciudad, sin lugar a dudas. Pero bueno, pues gobernar también es pasar por momentos así, por pasar por semanas así, pasar por días complicados. Lo importante es siempre tener la cabeza fría, siempre tomar decisiones pausadas, no acelerarnos, no decir, bueno, pues hay 1,000 manifestantes, pues les ponemos 1,500 policías y a ver de cómo nos va. No, de ninguna manera. Entonces, pues tenemos que ir tomando decisiones de manera muy responsable y siempre desde una visión de que este gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de México, o sea, el gobierno que encabeza Clara Brugada en la ciudad y el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, somos gobiernos que no vamos a caer nunca en actos represivos, y eso les duele a muchos luego de los dos lados. Luego hay gente que quiere que caigamos por distintas razones en situaciones así, pero no va a suceder. César Cravioto, muchísimas gracias. Pues a descansar o a seguirle, porque no hay de otra. Es lo que hay, es lo que toca. Es lo que toca. Y además ahora, como lo dije ayer en una conferencia de prensa que dimos, que estuve ahí acompañando a la jefa de gobierno, que me hicieron una pregunta a mí directa, los de un periódico, diciendo, bueno, ¿tú cómo te sientes por los hechos del martes? Que dije, bueno, pues tristes por la pérdida de los dos compañeros de Jimena, de Pepe, pero con mayor razón, cada vez más entusiastas de ayudar al proyecto que tiene la jefa de gobierno Clara Brugada en la ciudad, con la convicción no de que estamos en un empleo, no de que estamos en un cargo público solamente, estamos en un proyecto que busca consolidar el segundo piso de la transformación en la Ciudad de México, y con esa convicción pues nos levantamos todos los días, aún insisto con el dolor del hecho tan reciente, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que demostrar
que estamos gobernando esta ciudad y que estamos tomando decisiones todos los días a favor de los habitantes de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí en Los Periodistas. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Buenas noches.